tardes con todos. Espero que te encuentres muy bien. Un placer saludarte como todos los días sábados, muchachos. Hoy día entramos ya al tema número 11. Rápidamente, muchachos. Rápidamente estamos ya en la mitad del ciclo, pasando ya a la segunda etapa y espero pues de verdad que sea una parte positiva, ¿bien, chicos? Bien, ¿logras ver mi pantalla? Confírmame por favor si se logra ver. Sería tan amable de decirme si se logra ver mi PPT, muchachos. En el chat, por favor, a ver, dime. Coméntame si se logra ver. Sí, gracias, lo máximo, chicos. Bien, muchísimas gracias. Bien, chicos, hoy día vamos a hablar acerca de las revoluciones burguesas. Para esto es importante que ustedes recuerden quién es la burguesía. ¿Alguien recuerda quién es la burguesía o qué es la burguesía? ¿Lo recuerdan? ¿Tienen una idea? ¿Recuerda? Los comerciantes, muy bien, Quevedo, muy bien. No era clase alta todavía, Jennifer. Recuerda que la clase alta era la nobleza y el clero. Pero la burguesía eran los comerciantes, los negociantes, la gente que pues poco a poco, poco a poco fue creciendo, ¿no? Recuerda que en la Edad Moderna los privilegiados eran el clero, la nobleza y el reino, y la familia del rey, y el pueblo estaba conformado por burguesía y campesinos, ¿no? El campesino era aquella persona que trabajaba en el campo, vale la redundancia, y el comerciante era aquella persona que se convierte en burguesía, ¿no? Se llamaba burgués porque vivía en los burgos, ¿no? Que eran ciudades medievales, ¿no? Que vienen desde la época medieval. ¿Y, chicos? Bien, vamos a ver hoy día, muchachos, qué nos depara con la burguesía. Nuestro tema del día de hoy, muchachos, son las revoluciones burguesas. Vamos a hablar, ¿qué son las revoluciones burguesas? Recuerda que una revolución es un cambio completo, es un cambio al 100%, es un cambio de todo lo que estaba antes, va a generar pues un modelo completamente diferente. Entonces, muchachos, las revoluciones burguesas van a eliminar poco a poco el antiguo régimen. Son procesos históricos que progresivamente van a eliminar el antiguo régimen. Recuerda que el antiguo régimen tenía un absolutismo con el rey con poder absoluto, una división social con privilegios, el clero y la nobleza tenían privilegios, una exclusión del pueblo, ¿no? El pueblo pagaba impuestos, no tenía acceso a la educación, ¿no? Al menos a la gran educación en las universidades. Entonces, todas esas cositas van a generar pues una incomodidad de la burguesía. ¿Por qué, profe? Porque la burguesía, muchachos, era un sector productivo. La burguesía era gente que generaba dinero y obviamente era gente que pagaba impuestos. Entonces, esta gente se va a incomodar por el exceso, por el abuso de poder del rey y de las clases privilegiadas y va a terminar rompiendo, va a terminar alejándose del modelo con el cual se tenía y va a proponer una nueva solución. Chicos, hoy día vamos a ver dos revoluciones burguesas, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Chicos, bienvenidos a la clase, a las personas que están llegando. Un placer estar con ustedes, chicos, este día sábado, ¿eh? Bien, muchachos, empecemos hablando de la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Tenemos como antecedentes el siglo XVII, 1600 para adelante, en donde las colonias, bueno, en donde en la parte norteamericana los ingleses llegaron. Tenemos que darnos cuenta de que a diferencia de lo que le pasó al Perú, cuando los españoles llegaron al Perú, los españoles no mataron indígenas, no mataron pobladores americanos. ¿Por qué? Porque los pobladores americanos eran mano de obra, ¿sí? Era mano de obra. A diferencia de Inglaterra, muchachos, que en la gran mayoría de momentos va a acabar con población nativa de Norteamérica. Es por esta razón que el norteamericano y el inglés se parecen mucho, ¿no? Son físicamente similares. Entonces, los ingleses, nosotros tenemos que recordar que llegaron en el siglo XVII y van a fundar colonias en Norteamérica, chicos, los cuales van a generar un control de la zona y una fidelidad al rey de Inglaterra en ese entonces. ¿Eh? Otro antecedente es la Guerra de Siete Años, que genera un desgaste económico. Inglaterra, Francia se van a desgastar, en realidad es un enfrentamiento entre ellos. Y se va a incrementar también el control de las colonias que afectó obviamente a las colonias. ¿Qué va a pasar? Cuando Inglaterra entre en algunas complicaciones, en algunos problemas, Inglaterra va a tener como solución primordial cobrarle impuestos a los colonos, aumentar el impuesto,
cobrarle nuevos impuestos. De esta manera, Inglaterra busca recaudar mayor cantidad de ingresos, pero no se va a poner a pensar de que este incremento excesivo de impuestos o esta nueva imposición a nuevos productos de impuestos va a generar el malestar de la gente, ¿eh? Y es una de las primeras causas, chicos, los impuestos y limitaciones comerciales. Los ingleses van a generar una importante cantidad de impuestos, van a aumentar, como por ejemplo el impuesto al té o al papel membretado, que era un papel que llevaba un sello, o una especie de unión con una especie de sello de la corona, ¿no? Entonces, eso, muchachos, va a generar malestar, va a generar mucho malestar en la gente. Entonces, ellos sienten, los colonos ingleses, perdón, los colonos norteamericanos sienten de que el rey de Inglaterra no se pone en el lado de ellos, sino que está simplemente cobrando y cobrando y cobrando. Por otro lado, ellos, hay que recordar algo importante. Los colonos tenían fidelidad al rey. Los colonos, muchos de ellos, muchachos, habían sido parte de las tropas inglesas. Había un respeto hacia el rey. Muchos de ellos juramentaban ante el rey. Entonces, ellos al inicio no querían romper con Inglaterra. Ellos van a intentar el diálogo. Entonces, lo que ellos van a pedir es representantes en el Parlamento inglés, pero que sean netamente colonos. Por ejemplo, ¿no? Si yo soy un colono de Carolina del Norte, yo como representante de todas las colonias puedo ir al Parlamento inglés y puedo ir a dar mi punto de vista, ¿no? Mi opinión. Entonces, lo que los colonos estaban pidiendo era que ellos mismos, un representante de ellos, elegido por ellos, que sea un colono, vaya al Parlamento inglés a poder dar su veredicto, a poder defender los intereses de los colonos. Inglaterra había dado había brindado ciertos representantes, pero eran ingleses. Pues obviamente los ingleses no se ponían en el lugar de los colonos y esto generaba malestar, ¿bien? Además, también, chicos, la influencia de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento ideológico, recuerda, que empezó a plantear, pues, ideas de cambios, ¿no? Igualdad de la ley, la propiedad privada, la eliminación de los privilegios, ¿no? La, la exclusión de la iglesia en asuntos políticos, ¿no? Cosas como esa. Hasta aquí, chicos, ¿vamos bien? Vamos bien, excelente. Recuerda, Legua, que el término plebeyo es un término romano. En esta época ya no habían plebeyos. Eran campesinos, trabajadores, artesanos, ¿no? Que se dedicaban, pues, en este caso al comercio, ¿no? Muchos de los burgueses eran ellos, ¿no? Bien, chicos, continuamos. Ahora, muchachos, todo comienza, o bueno, la gota que derrama el vaso es el impuesto al té. El impuesto al té, muchachos, hace que estalle el malestar de los colonos. El té era un producto muy utilizado en ese entonces. Ustedes han visto, por ejemplo, las películas de la época donde donde se sitúa, se contextualiza esta época y ves a las grandes señoras, a los grandes señores con grandes vestidos, grandes trajes tomando el té, sentados en una mesa tomando una tacita de té. O han visto los juguetes, estas muñecas que tienen la salita del té, estos juegos de Hasbro, creo que se llaman el producto. ¿Han visto eso? Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque en Inglaterra era muy común el tema de la hora del té. Era una hora donde se sentaba la gran aristocracia, se reunía y pues empezaba esa charla amena, bebiendo este producto que era netamente de ellos, ¿no? El té, el famoso té. Entonces, como te vuelvo a repetir, los colonos tenían mucha influencia de Inglaterra. Entonces, ellos también tenían ello. También generaban, también generaban el tema del té. Entonces, había una tradición y una costumbre de tomar el té por ellos. Y cuando la corona inglesa ve eso, la corona inglesa quiere sacar impuestos, quiere sacar dinero. Y dice, voy a cobrar impuestos. ¿A dónde cobro impuestos? A productos que los colonos utilicen. Y uno de ellos es el té. Entonces la corona va a intentar monopolizar el té. ¿Por qué es tan peligroso monopolizar un producto? A ver, te pongo este ejemplo.
En el Perú hay un monopolio estatal llamado Sedapal. ¿Qué pasa si Sedapal te aumenta el precio? ¿Lo compras o no compras el agua de Sedapal? Sí lo compras. ¿Por qué? ¿Por qué lo compras? Claro, excelente, porque no hay nadie más que venda agua, ¿no? Que te ofrezca agua. Entonces lo mismo va a pasar aquí con el té. La corona va a empezar a monopolizar el té y los colonos se enojan, porque si la corona quiere aumentar el precio, ellos van a tener que pagar. Y además recuerda que es un producto que ellos consumen. Por ende, eso no le agrada a los colonos. Los colonos van a molestarse mucho por la monopolización del té y van a demostrar su malestar. Los colonos, muchachos, van a ir al puerto de Boston, donde estaban llegando los barcos con el cargamento del té, y van a tomar esos barcos y van a arrojar también el té al agua. Esto, chicos, fue tomado por la corona como un insulto, ¿no? La corona se va a enojar, se va a indignar con esto, y la corona va a lanzar las famosas leyes intolerables. Primero que nada, va a nombrar un gobernador que inglés, obviamente, que llegue aquí, perdón, que llegue a Boston, que llegue a las colonias norteamericanas e imponga orden, ¿no? Y también va a obligar a todas las personas implicadas en este problema a que paguen, ¿no? Que paguen una reparación. Esto, muchachos, molestó a los colonos. Primero, porque está viniendo un extranjero a poner orden a un lugar, a un problema que ha pasado muy fuera de su jurisdicción, o muy fuera, muy lejos de donde este personaje está viniendo. Es como, por ejemplo, ¿no? Que tú pongas solución al conflicto de Ucrania y Rusia. Un peruano no va a poder poner solución porque tal vez no comprende lo que está pasando, porque no lo vive. Entonces, eso es el reclamo de los colonos. Los colonos van a ver que el inglés que está viniendo, enviado por la corona, no entiende lo que ha pasado, no comprende lo que ha pasado y solamente se va a dejar llevar con la queja inglesa. Entonces, ellos se rehúsan a hacerle caso. Y además, ellos consideran que su reclamo es justo. Ellos reclaman que ellos mencionan que su reclamo es justo. Entonces, aquí van a ver, muchachos, ciertas complicaciones, ¿eh? Ahora, cuando pasa todo esto, muchachos, cuando pasa todo esto, la corona inglesa se enoja, ¿bien? La corona inglesa se enoja y va, obviamente, a imponer, pues, fuerza, ¿no? Fuerza. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Los colonos se van a reunir en los famosos congresos continentales, ¿bien? Los congresos continentales. En 1776 se convoca el primer congreso continental, donde van los principales colonos, los grandes burgueses, los grandes comerciantes, los terratenientes de cada colonia, ¿no? Y dialogan y ven y acuerdan romper con la corona, ¿no? Entonces, lo primero que van a hacer es rechazar todas políticas intervencionistas, todas aquellas políticas que vienen a poner orden a América por parte de Inglaterra, las rechazan. Y segundo, van a romper las relaciones comerciales. Eso es lo primero, chicos, van a romper las relaciones comerciales. En el segundo Congreso Continental ya se va a declarar la guerra. Chicos, aquí se va a constituir el ejército continental, ejército que va a hacerle frente a Inglaterra. Además, también de eso, se va a dar la declaración de la independencia de las 13 colonias el 4 de julio de 1776, acontecimiento que hasta el día de hoy es considerado como la independencia de los Estados Unidos. Cada 4 de julio los norteamericanos celebran su independencia. ¿Bien? Ahora, chicos, yo quiero que tú entiendas algo muy claro. Inglaterra era un ejército muy ordenado, era un ejército poderoso. Por ende, no era tan sencillo declarar la guerra. Acá hubo todo un debate, que mucha gente se oponía a la guerra porque los colonos habían formado parte de las tropas inglesas. Muchas de las personas que van a pelear por la independencia de las 13 colonias, muchos de ellos habían sido parte del ejército británico. Como colonos que eran, ante el llamado del rey, habían ido y se habían preparado en el ejército inglés y sabían lo poderoso que eran las tropas inglesas. Entonces ellos tenían conciencia de que la guerra no iba a ser tan sencilla. ¿Bien? Continuamos. Bien, chicos, el desarrollo de la guerra.
Como te digo, la guerra no fue tan sencilla, fue un poco complicada. Existieron muchos problemas al inicio. Las tropas británicas eran tropas muy ordenadas, eran tropas muy bien preparadas, mientras que los continentales, las tropas de las 13 colonias, estaban en proceso de. Pero las colonias traen consigo la milicia, ¿no? ¿Qué son la milicia? Son campesinos, obreros, artesanos que, motivados por la creación de la independencia, esclavos también, muchos de ellos van a pelear, van a sumarse a las tropas continentales, ¿bien? Y van a, la, fu- la importancia de la milicia es que la milicia no ataca de frente, la milicia ataca por montoneras, ¿no? Te puede atacar por sorpresa. Entonces la guerra estuvo ahí, chicos. En realidad al inicio fueron muchas derrotas por parte de los colonos, ¿bien? Y van a... Bueno, lo que pasa, amigo Legua, es de que muchos de los pueblos nativos habían sido exterminados, ¿no? Para ahí todavía estaban los Cherokees, ¿no? Que se van a sumar a la pelea, ¿no? Pero dependieron también los intereses. Recuerda que los Cherokees habían sido también aliados de la corona, ¿no? Dependiendo también cómo iba, ¿no? Es prácticamente una guerra donde hay colonos que van a pelear por Inglaterra también. Hay colonos que van a pelear por la independencia, hay colonos que van a pelear por Inglaterra. Va a ser como una guerra civil, ¿no? Entonces, en la batalla de Saratoga, muchachos, se obtiene el primer gran triunfo de los colonos. Ese es el triunfo que devuelve la esperanza, ¿no? Así como cuando Perú fue el mundial, ¿no? Y Perú fue el mundial y Perú fue te devolvió la esperanza, ¿no? Ahora creemos todos de que vamos a volver ahí, ¿no? Porque antes eran pura derrota, derrota, derrota. Entonces, esta batalla de Saratoga devuelve la esperanza y devuelve la confianza en las tropas continentales. Además, también que el triunfo en Saratoga motiva a que lleguen refuerzos. Y van a llegar los refuerzos franceses. Francia va a enviar tropas a ayudar a las tropas de las colonias. Y la batalla definitiva, chicos, se va a dar en la batalla de Georgetown. Esta batalla, muchachos, pone fin al enfrentamiento. Las 13 colonias logran el triunfo, el sometimiento de las tropas inglesas, recibieron el apoyo de los franceses, y con esto, muchachos, van al Tratado de Versalles, donde con países garantes como Francia, España y Países Bajos, los, los ingleses reconocen la independencia de las 13 colonias y lo declaran como un país independiente, ¿no? Entonces, de esta manera, muchachos, las colonias obtuvieron el triunfo. ¿Cuáles son las consecuencias? Se va a constituir, muchachos, los Estados Unidos. Y Estados Unidos va a tener un marco legal, la famosa Constitución de 1787. Por cierto, la única constitución de toda América, de todo Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido, chicos, en toda su historia una sola constitución. Eso es sinónimo, eso es sinónimo de, eso es sinónimo, chicos, de que existe una estabilidad política. Porque a pesar de que han llegado presidentes de distinto corte, de distinta idea, de distinto pensamiento, a pesar de que han habido crisis, a pesar de que han estado en guerras, la constitución no se ha modificado. Bien, y esa constitución es la que ha convertido a Estados Unidos en una potencia, ¿no? Si lo queremos comparar con el Perú, ¿cuántas constituciones ha tenido en 200 años? 12. Y quieren cambiarla, esta última. Entonces, el Perú tiene un promedio de cada 20 años cambia la constitución. Eso es sinónimo de inestabilidad, pues, ¿no? ¿Bien, chicos? Ahora, Estados Unidos se va a declarar una república federal. ¿Qué significa, profe, una república federal? Significa que no va a ser un estado unitario. Si bien es cierto, Estados Unidos va a tener una constitución para todo el país, cada estado tiene la libertad de poder interpretar la ley como ellos lo quieran. Por ejemplo, te comento, te pregunto, ¿la pena de muerte ha sido o es aprobada en todos los Estados Unidos? ¿En todos los estados es aprobada? No. ¿La legalización de la marihuana ha sido aprobada en todos los estados? No. Me parece, creo que ni siquiera el aborto, ¿no? Entonces, muchachos, esa es una república federal, una república, una constitución para todo el país,
pero que tiene cierta libertad al momento de que cada estado puede interpretar la ley, ¿eh? El presidente, muchachos, de los Estados Unidos, el primer presidente va a ser George Washington, ¿bien? George Washington. Él lideró los congresos continentales también, de pasadita, ¿eh? De pasadita él va a liderar los congresos continentales y bueno, luego se va a formar una ciudad con su nombre, ¿no? Se va a reconocer el derecho a la ciudadanía, todos los colonos y todos los habitantes van a ser reconocidos como ciudadanos, a excepción de los esclavos. La esclavitud no va a ser, chicos, abolida. La esclavitud se va a mantener. Y se va a mantener todavía un tiempo más, hasta la guerra civil norteamericana, que la vamos a ver de aquí a 2 semanas, ¿eh? Y chicos, estas ideas, todo lo que pasó en las 13 colonias, va a influir en la Revolución Francesa, porque Francia apoyó la independencia de las 13 colonias, y Francia se va a desgastar económicamente, y también influye en las independencias de América del Sur, porque Inglaterra era la potencia, o bueno, era un reino poderoso. Entonces las 13 colonias se acaban de independizar de un reino poderoso. Y eso motiva a los, a, a los movimientos de América del Sur a independizarse de un reino que venía en decadencia, ¿no? Que era España. España venía en mal momento. Entonces también influye en eso. Chicos, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente, chicos. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a tocar, chicos, la Revolución Francesa. Quiero, por favor, que tú recuerdes que la Revolución Francesa es el acontecimiento que pone fin a la Edad Moderna. La Edad Moderna, chicos, llega a su fin e inicia la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea es la edad que tenemos hasta la actualidad. Es una edad donde principalmente los estados van a ser repúblicas. Significa una república con división de poderes, ¿sí? Entonces, la Revolución Francesa, chicos, acaba con el antiguo régimen y con el tiempo muchos estados se van a adaptar a esta revolución, a estas ideas de la revolución, ¿eh? Pero veamos cómo así llegó una revolución, cómo así se estalló una revolución. Y todo empieza, muchachos, con las causas. Francia venía mal. Francia venía con problemas agrícolas, no había tanta producción agrícola, no había tanta diversidad de productos. Y a pesar de que Francia venía económicamente mal, Francia generó un despilfarro. Francia se fue a la guerra de los 7 años, guerra que generó desgaste económico, que generó inversión de dinero. Aparte, Francia, a pesar de que venía mal, Francia apoyó a las 13 colonias, envió barcos, envió soldados, envió provisiones, y esto generó un gasto también económico de Francia. Y chicos, el despilfarro de las Cortes de Versalles. ¿Ustedes han visto la película, ustedes han visto la película, chicos, Los Juegos del Hambre? ¿Sí lo han visto? Bien. Los que han podido ver esta película, chicos, saben de que la película se contextualiza en un Capitolio, que es el centro de todo, y estados, ¿no? Como dos estados, si no me equivoco. Y mientras que los estados se morían de hambre, en el Capitolio la gente que vivía ahí se hacía grandes banquetes, fiestas, ¿no? Vivía bien, comía bien, ¿no? Entonces, la autora de este libro, de los Juegos del Hambre, dice de que se basó en Francia, en la Francia de Luis XVI. Ella menciona de que ella leyó mucho sobre la Francia de esa época. Y es que, chicos, eso era cierto, ¿eh? Mientras que el pueblo francés se moría de hambre, mientras que el pueblo francés vivía mal, mientras que el pueblo francés no tenía alimento, en Versalles habían fiestas, habían banquetes, grandes reuniones, la nobleza se reunía, grandes trajes, grandes peinados, banquetes, comida. Es más, dicen de que había tanta comida que ni siquiera la terminaba, y mucha de la comida era botada. Y a las afueras de Versalles estaba la gente, el pueblo francés, esperando que boten la comida para podérsela comer. Esa era la Francia, chicos, de ese entonces. Una Francia en crisis económica. ¿Bien? Políticamente, muchachos, va a haber crisis del absolutismo. Cuando Francia entre en una crisis económica, va a necesitar que se tome acciones. Y Luis XVI, chicos, las acciones que va a tomar, las decisiones que toma, van a equivocar el rumbo. Luis XVI, muchachos,
no va a escuchar a la burguesía. La burguesía, que era la parte productiva, los que generaban, los que pagaban impuestos, la gente que pues trabajaba, ¿no? Y daba productos a Francia, le exigía que como Francia estaba en crisis, todos paguen impuestos. O sea, si se requería que el Estado tenga más ingresos, lo justo era que todos paguen impuestos porque Francia está en crisis. Eso pedía el pueblo, principalmente la burguesía. Pero Luis XVI va a preferir aumentar el impuesto a ellos. O sea, Luis XVI va a mantener los privilegios y para mejorar la recaudación le va a aumentar los impuestos al pueblo y a la burguesía. Y esto, chicos, va a generar una molestia. Esta es, esta es la razón del por qué la burguesía termina rompiendo con la corona, porque Luis XVI no le dio la razón. Luis XVI prefirió apoyar a las minorías. ¿Eh? En lo social existía una gran desigualdad social. La nobleza y el clero vivían en privilegios. El, el pueblo vivía mal. El Estado ya no se le llamaba al pueblo. Dentro del pueblo estaban los artesanos, estaba el campesino y también estaba el burgués, ¿no? Todos ellos. Ellos tenían que pagar tributos, ellos tenían que trabajar, muchos de ellos en servidumbre, eran explotados, mientras que la nobleza y el clero hacía fiestas, banquetes, no pagaban, ¿no? Es más, la iglesia cobra impuestos, como el diezmo, ¿no? Entonces, esto generó mucho malestar. Y otra causa, chicos, es la parte ideológica. La Ilustración le otorga a muchos franceses la idea de no permitir que el rey siga cometiendo abusos. La idea de que la nobleza y el clero también tenían que ser vistas como iguales, ¿no? Entonces, la Ilustración va a cuestionar mucho el antiguo régimen y va a generar que despierta el pueblo francés. ¿Bien? Recuerda que el rey de ese entonces era Luis XVI y su esposa María Antonieta. Bien, chicos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Muy bien, chicos, lo máximo, excelente. Muy bien, muy bien. Ahora, muchachos, la gente cree de que la Revolución Francesa quería la cabeza del rey desde que empezó. Mucha gente, yo he escuchado que dice, la revolución está en contra del rey, quería matarlo. Eso no es tan cierto, ¿eh? ¿Sabes por qué no es tan cierto? Porque el rey, a pesar de que la revolución estalla, el rey todavía se va a mantener con vida. Veamos por qué. La primera etapa, chicos, es la etapa monárquica. Bien, la etapa donde el rey todavía está con vida. El rey, ante la desesperación por la crisis francesa, convoca a los estados generales. Los estados generales es una reunión, muchachos, que se hacía solamente de manera esporádica, solamente cuando Francia tenía problemas, ¿no? Cuando el estado tenía problemas, el reino estaba en crisis, se convocaba a esos estados generales. Los estados generales no se habían convocado por siglos, ¿eh? Pero se convocaron en ese momento. Y van los representantes de cada estado, ¿no? De cada, de cada, de cada sector. Van los representantes de la nobleza, los representantes del clero y los representantes también del pueblo. ¿Bien? Y van a dialogar. Ahora, el pueblo exigía que todos paguen impuestos. Para ellos era justo que si Francia está en crisis, todos paguen impuestos. Pero la nobleza y el clero proponían aumentar los impuestos al pueblo, ¿no? Entonces, porque decían que ellos eran mayoría. Entonces, aquí va a haber una disconformidad. Y Luis XVI decide que la gente vote por bloques, o sea, que toda la nobleza vote como uno, que todo el clero vote como uno y que todo el pueblo vote como uno. Obviamente el clero y la nobleza no van a votar para perder sus privilegios, así que siempre va a ser un 2-1. Esto generó malestar, chicos, y termina, termina abandonando los estados generales, se retira de los estados generales y se va a una sala llamada la sala del juramento de la pelota, donde juramentan darle a Francia una constitución. Ese juramento, ese momento se le llama la Asamblea Nacional. ¿Ven? Chicos, esta imagen que ven aquí es la imagen del antiguo régimen. Al pueblo cargando a una clase social rechoncha, ¿no? Gordita, panzona, ¿no? Que se ve que tiene una buena vida, ¿no?
mientras que el pueblo está desnutrido, viviendo mal, porque esa es la realidad de Francia. Una crisis muy dura. ¿Sí? Ahora, después de que juran darle a Francia una constitución, se comienza a elaborar la constitución. Esta etapa es considerada la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, se está elaborando la constitución. Todo empezó con el asalto de la Bastilla, chicos, el 14 de julio de 1789. Esta es considerada, esta es considerada la fecha más importante de la revolución. Todos los 14 de julio los franceses celebran esta fecha. ¿Bien? Pero en ese momento van a haber tipos de revolucionarios. Van a haber un revolucionario como la gran burguesía que quiere un cambio, pero que no quiere desorden, no quiere caos, porque obviamente ellos tienen negocios. Entonces, si destruyen la ciudad, si destruyen todo, eso perjudica a la gran burguesía. Y va a haber un sector que quiere, es como sea, vengarse de los que lo abusaban de ellos, ¿no? Y esto va a generar, chicos, la famosa etapa del Gran Miedo. Se van a asaltar los castillos, las propiedades feudales, liderados por los Sanculocs, que eran unos rebeldes, no eran los más extremistas. Ellos agarran y saquean los castillos del feudal, del conde, del duque, del marqués. ¿Por qué? Porque ellos eran la gente que había sido, pues, abusada, que había sido maltratada por esta gente, por este grupo social, ¿no? También saquean, chicos, tierras de la iglesia, ¿eh? Posicionan tierras de la iglesia. También en esta etapa, chicos, se declaran los derechos del hombre y del ciudadano, solamente para los hombres, las mujeres todavía no tenían derechos, y se va a dar la Constitución de 1791. Esta Constitución establecía una monarquía constitucional, o sea, esta Constitución presenta que el rey todavía viva, que el rey todavía gobierne, pero que se tenga al costado un parlamento, ¿no? Un marco legal creado por un parlamento que haga una división de poderes. Entonces, chicos, la visión es clara. A pesar de que se había acabado, a pesar de que la revolución había estallado, a pesar de que se habían hecho saqueos, a pesar de que se asaltaron castillos, tierras de los nobles, de los sacerdotes, a pesar de todo eso, Francia todavía quería mantener al rey. Bien, quería mantener al rey, y el rey todavía va a estar ahí presente. Pero en la Asamblea Legislativa, el rey va a comentar un abuso que te voy a contar ahorita. Chicos, en la etapa de la Asamblea Legislativa ya está la Constitución dada, así que empiezan a formarse los partidos. Los clubes políticos, que son el origen de los partidos políticos. Están los fuldenses, que son pro rey. Están los girondinos, que son los que están en el punto medio, y los girondinos eran la gran burguesía. Y están también los jacobinos. Los jacobinos eran los radicales, ¿sí? Los que sí o sí querían, pues, la cabeza del rey. Ahora, ¿qué pasó? Chicos, se encontraron unas cartas hechas por Luis XVI y su esposa María Antonieta, invitando a los reyes, invitando al rey de Austria y al rey de Prusia para que pueda entrar a suelo francés con sus tropas. Esto fue considerado una traición, por una sencilla razón. Cuando las tropas de Prusia y de Austria lleguen a Francia y pongan orden, van a matar franceses. O sea, la gente va a considerar que Luis XVI está invitando a gobiernos extranjeros a que maten franceses. Y esto, chicos, va a ser considerado una traición. Por esta razón, muchachos, por esta razón, a Luis XVI lo van a encarcelar junto a su esposa, a su familia, y lo van a condenar en la siguiente etapa. Chicos, en la siguiente etapa. Por cierto, también durante esta etapa se va a elaborar la Marsellesa, ¿no? Considerada, pues, el himno más hermoso del mundo, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, gracias, Jennifer. Solo Jennifer, chicos. Los demás, gracias, Leo. Gracias, Jimar. Gracias a Axel. Tú ven, dice por ella. Gracias, Eren. Gracias bien, bien. Gracias, ya. Bien, chicos. Ahora, la etapa republicana. Se llama a llamar así porque obviamente aquí el rey va a fallecer. Y todo empieza con la Convención Nacional. La Convención Nacional, chicos, es una etapa radical. Una etapa radical.
que va a tratar de acabar con todos los rezagos del antiguo régimen. Esta convención nacional se divide en dos etapas, la fase girondina y la fase jacobina. La fase girondina es la fase liderada, es la etapa liderada por la gran burguesía. Como te vuelvo a explicar, la gran burguesía eh, se da cuenta de que obviamente quiere un cambio, pero no quiere que acabe, se destruya la ciudad, o no quiere que exista mucha sangre, porque ellos tienen negocios. Entonces la gran burguesía, por ello, era, era, era partidaria de cambios, pero de cambios medidos, de reformas medidas, no extremistas. Y por eso a los girondinos lo van a acusar pues de tibios. Se le va a acusar de que ellos no garantizan la revolución. En la fase girondina la fase girondina se va a llamar también la Primera República Francesa. Y Luis XIV, chicos, fue ejecutado aquí. Durante esta etapa, bajo la presión de los jacobinos, los girondinos tienen que acabar con Luis XVI. Se le va a cortar la cabeza a Luis XVI en la guillotina. Bien, chicos. Luego de eso aparece la fase jacobina. En la fase jacobina. Como los girondinos fueron acusados de tibios, de no respetar los valores de la revolución o los ideales de la revolución, los van a sacar del poder. Y van a entrar los jacobinos, que eran pues los radicales. Este gobierno se va a llamar, esta etapa se va a llamar el régimen del terror. ¿Por qué? Porque fue la etapa, chicos, en que los franceses se estuvieron matando entre franceses. Antes, muchachos, fue el ataque a los castillos feudales, al recuerdo del antiguo régimen, al clero, si tú deseas, ¿no? Entre clases. Aquí se van a matar entre franceses, porque todo aquel que se oponía o todo aquel que criticaba la dureza de este régimen era enemigo de la revolución. Y esto, chicos, va a ser peligroso, ¿eh? Se estableció el Comité de Salvación Pública, que eran castigos, que eran como juicios, ¿no? Donde se daba el castigo de la guillotina. El líder máximo fue Maximilien Robespierre. Este era considerado el incorruptible, le decía, un sanguinario, ¿eh? Mandó a la guillotina a todos sus opositores, a muchos de sus opositores. Se estableció también el Tribunal Interrevolucionario que ordenaba la guillotina a los nobles, a la nobleza. Bien, y muchachos, Maximilien Robespierre terminó amenazando a los propios girondinos. Entonces, Maximilien Robespierre lo que hizo fue decirle a los girondinos que si se oponían a él, él iba a mandarlos a la guillotina a todos. Entonces, eso generó una tensión. Y los girondinos no iban a esperar que él avance, ¿no? Por esta razón se tuvo la reacción termidoriana. Esta reacción, muchachos, termidoriana, acaba o le quita el poder a Robespierre, vuelven los girondinos al poder, y Robespierre, chicos, va a ser enjuiciado y va a ser condenado a la guillotina. Las paradojas de la vida, chicos. Robespierre mandó a la guillotina a mucha gente y terminó asesinado en la guillotina. ¿Bien? Ahora, chicos, el directorio. Los girondinos recuperaron el poder, establecieron el directorio y ellos, por ejemplo, van a hacer ciertas elecciones o se va a poner las bases de las elecciones y en las elecciones van a excluir a los sectores populares, sobre todo al campesino, al artesano, ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los campesinos, ¿no? Ellos no tenían educación, entonces por ello los van a excluir del voto universal. Cuando esto ocurre, el directorio, cuando se está dando el directorio, chicos, va a haber un problema. Los reinos europeos van a ver con malos ojos a Francia. Te pregunto, si tú eres rey de Austria, que está al costadito de Francia, ¿por qué quieres eliminar a Francia? ¿Por qué quieres acabar con la Revolución Francesa? ¿Por qué? Porque, chicos, si tú eres rey de Austria, que está al colindante con Francia, ¿por qué es peligroso para ti? ¿Por qué es peligroso para ti que Francia continúe? No tanto por obtener territorio, amigo, sino que es que si yo soy rey de Austria, por ejemplo, yo no puedo dejar que mi pueblo se entere de lo que pasó en la revolución. Claro, pues porque mi pueblo se me puede rebelar.
se me puede venir en mi contra. Entonces todos los reyes, los reinos europeos se van a sorprender, porque ellos todavía son absolutos, y van a querer tumbarse a Francia. ¿Bien? Van a quererse tumbar a Francia. Claro. Por esta razón se van a formar las famosas coaliciones. Las coaliciones, ¿bien? Entonces, esto va a ser peligroso porque son uniones de ejércitos de los reinos colindantes a Francia, Inglaterra, Turquía, Austria, Prusia en un momento, Nápoles, ¿no? Se van a unir en contra de Francia. Y la primera coalición va a ser victoria francesa, Napoleón, y aparece aquí la figura de Napoleón. Napoleón obtiene triunfos contra la primera coalición en Egipto y va a ganar fama. Entonces, Francia tiene un miedo, tiene el miedo exterior, el temor exterior de la unión de las coaliciones formadas por los reinos europeos. Entonces, los franceses no pueden darse el lujo de seguirse peleando como se pelearon en la época del terror. Ante ello, chicos, Napoleón da un golpe de Estado. El 18 de Brumario de 1799 se da el golpe de Estado de Napoleón, apoyado por los girondinos, ellos lo apoyan. Y pues, muchachos, la idea de este golpe de Estado era que Napoleón entre al poder y que se centren en derrotar a las coaliciones, ¿no? Que las coaliciones no avancen. Esa era la idea, ese era el objetivo. Claro, a partir de de la Revolución Francesa, amigos, se va a cambiar por el calendario revolucionario, ¿no? Va a haber un cambio de calendario que luego va a volver a ser el mismo. ¿Eh? Bien, chicos, Napoleón inicia con el consulado. El consulado, muchachos, el consulado va a ser una etapa en la cual Napoleón, acompañado de otros cónsules, aunque él tenía el poder absoluto prácticamente, intenta consolidar las conquistas revolucionarias e intenta también evitar que los reinos colindantes a Francia lo invadan, ¿no? Entonces, muchachos, va a hacer frente a algunas coaliciones, como por ejemplo la segunda coalición, liderada por Austria, Inglaterra, por ahí también pelea, ¿no? Que el ejército de Francia los va a derrotar. Además, también, chicos, en este periodo se va a firmar el famoso Código Civil, o se va a escribir el Código Civil, que es el legado más importante de la revolución, después de la Constitución, ¿no? Aunque constituciones ya había, ¿no? Como en Inglaterra, por ejemplo. Pero acá se va a ver un código, el Código Civil. El Código Civil es todo lo que la revolución quería escrito en un papel. Los burgueses querían, los burgueses querían igualdad ante la ley. El Código Civil se los va a dar. Los burgueses querían la propiedad privada. El Código Civil se los va a dar. Los burgueses querían libertad de trabajo para que toda la gente, para que no exista servidumbre y la gente trabaje para ellos. Y a esto se lo va a dar. Se pedía también la legalización del matrimonio civil. Se va a dar. El divorcio. Se va a dar. Entonces, todo el triunfo de la revolución se va a ver reflejado en el Código Civil. El Código Civil de Napoleón, chicos, es el código que te demuestra que los burgueses habían ganado. Este Código Civil acaba completamente con el antiguo régimen. Porque si hay igualdad ante la ley, significa que se acabaron los privilegios. La nobleza y el clero ya no van a tener privilegios. ¿Bien? Bien, chicos, el imperio. Napoleón, después de eso, Napoleón le da el Código Civil a los burgueses, obtiene un triunfo contra la segunda coalición, y pues Napoleón lanza un plebiscito, una consulta popular, para que la gente decida si quiere o no quiere que Napoleón se convierta en emperador. Y chicos, la gente elige que sí. Mucha gente elige que sí, casi 3 millones de franceses eligen que sí. Y Napoleón va a ser elegido emperador, se va a coronar emperador en la Catedral de Notre Dame. Bien, y de esta manera, chicos, inicia el imperio. Napoleón en el imperio va a hacer frente a otras coaliciones, va a tener victorias como la batalla de Austerlitz, por ejemplo, la batalla modelo, donde es el gran triunfo de Napoleón, va a tener derrotas como en el combate de Trafalgar, donde la flota británica prácticamente aniquiló a la flota francesa. Pero, chicos, Napoleón va a ser derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo. ¿Bien? La batalla de Waterloo. Recuerda que Napoleón había sido derrotado antes, pero Napoleón regresa en un gobierno llamado el gobierno de los 100 días.
Luego de eso va a ser derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo y con eso, pues chicos, todo lo que hizo Napoleón se va a... bueno, los reyes cuando cae Napoleón, los reyes ponen a la familia Borbón de nuevo en Francia y quieren imponer de nuevo el absolutismo, pero esto era imposible. Ya la gente había vivido las ideas de la libertad, las ideas de la revolución, de la igualdad, entonces fue muy difícil imponer de nuevo el absolutismo y no lo va a lograr, ¿no? En el 30 y en el 48 se van a dar otras revoluciones llamadas las revoluciones liberales también, ¿no? Porque Francia ya no volvió a ser la misma. Por más que se intentó imponer de nuevo el absolutismo o el antiguo régimen, ya no se pudo hacer. ¿Bien, chicos? Consecuencias de la Revolución Francesa, chicos. Primero que nada, la consecuencia más clara es el inicio de la edad contemporánea. Eso debe quedarte a ti clarísimo. ¿Bien? Otra consecuencia, la abolición del absolutismo. El rey dejó de tener poder. Dejó de tener poder. Es más, va a haber como una división de poderes, pero al final los reyes ya no van a gobernar. También se acabaron los privilegios feudales. La nobleza perdió sus tierras, el clero perdió sus tierras, comenzaron a ser vistos como iguales ante la ley, perdieron sus privilegios. Se separó el poder del Estado respecto a la Iglesia, lo que hoy día llamamos, chicos, Estado laico. Estado laico, ¿bien? ¿Pero qué significa Estado laico? Un Estado que no tiene una religión oficial, un Estado que permite cualquier tipo de religión, o sea, existe una libertad religiosa. Por ejemplo, el Perú es un Estado laico. Hay católicos, cristianos, musulmanes, judíos, borbones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en el Perú no se persigue o se combate a las religiones, hay una libertad de religión. ¿Sí? Se estableció también, chicos, la igualdad ante la ley. Eso es importante. Eso es importante. La igualdad ante la ley en el Código Civil nos hace ver de que se acabaron los privilegios, que se acabaron pues a un sector mínimo que vivía bien y no trabajaba y no cobraba impuestos. Ahora, si el Estado cobra impuestos, todos tienen que pagar. ¿Bien? También se abolió la servidumbre, claro, porque hay libertad de trabajo. A mí no se me puede obligar a trabajar en algo que yo no quiero. Si hay libertad de trabajo, mi mano de obra, mi fuerza laboral, yo la dedico a donde yo desee. Si yo quiero ser docente, quiero ser panadero, quiero ser aguatero, quiero ser lechero, no lo sé. ¿Bien? Entonces se elimina eso. Se elimina también, chicos, la, se elimina también la abolición del poder de los gremios. Antes, yo te había contado hace 2 semanas, en la edad moderna, que los artesanos se reunían entre un grupito y eran los gremios. Y los gremios eran bien cerrados. Si tú, por ejemplo, eras panadero, tú no permitías que alguien entre al negocio del pan, porque eso era competencia y eso no te convenía. Entonces, con la Revolución Francesa se acaban los gremios, se acaban los gremios y hay libertad de trabajo. Entonces, si yo quiero dedicarme a la venta del pan, yo no tengo que preguntarles a ellos si puedo hacerlo o no. Yo soy libre de producir mi pan, de aprender a producirlo y hacerlo. ¿Bien? Se confiscó también, chicos, el patrimonio del clero y se suprimió el diezmo. La iglesia perdió poder, o bueno, al menos perdió influencia, ¿no? Porque la iglesia antes tenía pues este contacto directo con los reyes, ¿no? Y cobraba un impuesto como el diezmo. Hoy en día hoy en día el diezmo no es obligatorio, ¿no? Hay gente que todavía tributa por la iglesia, de acuerdo a su fe. Hay religiones donde también tributan de manera voluntaria, pero hoy en día pues no se te obliga, ¿no? No se te obliga como ley tributar sí o sí para el Estado, ¿no? Perdón, para la iglesia, ¿no? Y chicos, culturalmente se difundió el culto, la libertad de culto, significa que tú puedes creer en quien quieras, y también la libertad de expresión. Esto es importante, chicos, ¿ah? Y eso es algo que la gente desconoce, la libertad de expresión. La libertad de expresión te hace, muchachos, que tú puedas opinar en lo que tú consideres que sea necesario opinar. Ten mucho cuidado que no es lo mismo libertad que libertinaje, ¿eh? Recuerda que la libertad va en el marco también de respetar los derechos. Entonces, si tú en tu etapa libertaria violentas pues el derecho de otra persona, obviamente que eso está en contra de la ley, pues, ¿no? Tiene que haber siempre un derecho. Entonces, muchachos, la libertad de culto y de expresión
se le va a permitir a la gente opinar, se le va a permitir a la gente entrar a las universidades, por ejemplo, ¿no? Y chicos, se va a expandir la base del liberalismo. Muchos muchachos, muchos países, muchos reinos van a, van a acercarse, van a abrazar el liberalismo, van a estar cerca del liberalismo. Y esto va a también influir mucho en en las independencias de América. Muchas de esas muchas de estas ideas van a llegar a América. ¿Eh? Chicos, hasta aquí, preguntas, dudas, consultas, algo que no te haya quedado claro, algo que... ¿Todo bien? Lo máximo, chicos, muchísimas gracias. Todo claro, excelente. Ya tenemos unos 4 minutos, chicos, unos 4 minutos y vamos a ver este pequeño, estas pequeñas preguntas, ¿sí? Dice, ordene cronológicamente los acontecimientos del proceso de independencia de las 13 colonias. A ver, ¿con cuál empezaríamos, chicos? ¿Con cuál empezaríamos? A ver, díganme. Desarrollo del motín del té, incremento de los impuestos, redacción de la Declaración de la Independencia, Inglaterra firma el Tratado de Versalles. A ver, ¿con cuál empezaríamos? Empezaríamos con la 2, ¿no? Claro, porque todo empieza, muchachos, a partir de los impuestos, ¿no? Claro. Sigue el motín del té, ¿no? El motín del té, que es la molestia de los colonos, ¿no? A los colonos se les aumenta el impuesto y reaccionan en el motín del té. Luego declaran independencia. Recuerda que la declaración de la independencia no significa que ya derrotaron a Inglaterra. Lo declaran, pero todavía la guerra continúa. Es como en el Perú, ¿no? San Martín proclamó la independencia, pero la guerra todavía dura hasta el 24. Bien. Y por último, chicos, Inglaterra firmó el Tratado de Versalles, ¿no? Que es el reconocimiento de las colonias como un país independiente. Dígame, chicos, por favor, la clave, ¿cuál sería? 1, 2, 1, 3 y 4. ¿Cuál sería? La D, gracias, chicos, el máximo. Sí, tienen razón. A ver, dice, pues, la pregunta número 2 dice, respecto a la independencia de las 13 colonias, indica el valor de verdad, verdadero o falso, de los siguientes enunciados. Dice, ¿el primer Congreso Continental rompió relaciones comerciales con Inglaterra? Sí, sí, ¿no? Rompió relaciones comerciales. El segundo organizó el ejército. Este rompió relaciones comerciales. 4. El 4 de julio de 1776 se promulgó la Declaración de la Independencia de las Comunidades Liberales. Verdadero, verdadero, ¿no? Las ideas fueron liberales, obviamente. Mm, La batalla de Saratoga fue el triunfo final del ejército continental sobre el inglés. ¿Verdadero o falso, chicos? La batalla de Saratoga, dice. ¿Fue el triunfo final del ejército continental sobre el inglés? Falso, no fue el triunfo final. El triunfo final fue en Charleston. ¿Bien? Saratoga es un triunfo que motiva, que devuelve la esperanza, ¿bien? Pero no es el triunfo final. Dice la 4. Luego de la independencia se creó la República Federal de los Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Estados Unidos fue un estado federal, una república federal, una república unitaria. Se lo expliqué en clase, ¿ah? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es verdadero, claro, porque Estados Unidos fue una república federal. Bien, chicos, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Es la B, ¿no? Ok. Bien, a ver, continuamos a ver con las preguntas. A ver, vamos a hacer dos más, ¿ya? Vamos a hacer dos más. Dice, a ver, nos queda un minuto, sí, sí. De los siguientes enunciados, identifique una de las causas que originó el proceso de independencia de las 13 colonias norteamericanas. Creo que aquí está el ojo, ¿ah? Es la C, ¿no? El incremento de impuestos y limitaciones comerciales a los colonos. Eso está al ojo. Es la razón del por qué se rebelaron. Y la 4 dice, la edad contemporánea comprende el año desde el, perdón, la edad contemporánea comprende desde el año espacio hasta la actualidad, la que fue un evento importante, ya a ver. Bueno, aquí está la toma de Bastillas, ¿no? La toma de las Bastillas, el 14 de julio, ¿no? Sería 1789 y el evento importante de la revolución es la toma de las Bastillas. Bien, chicos, aquí nos vamos a quedar, aquí nos vamos a quedar, voy a parar aquí la grabación, ¿sí? Deme un segundo, por favor.
Voy a parar aquí la grabación y